Hoy mi partido, la Unión Cívica Radical, cumple 133 años de vida, de historia y de lucha. En el año 1889 germinó en la Unión Cívica de la Juventud, creada por un grupo de jóvenes idealistas y valientes que se organizaron para denunciar el fraude electoral, el despilfarro y la inmoralidad administrativa, que luego amplió sus bases y en 1890 confluyó en la Unión Cívica, encabezada por Leandro N. Alem, como fuerza opositora que se caracterizó por sus grandes asambleas y la que llevó adelante un verdadero estallido revolucionario, conocido como la Revolución del Parque, usando como distintivo la boina blanca, que finalmente el 26 de junio de 1891, rechazando cualquier tipo de acuerdo o pacto con el gobierno conservador y oligárquico, dio lugar al primer partido de masas de nuestro país y el de mayor persistencia, esto es, nace la Unión Cívica Radical, teniendo como fundador y líder a Leandro N. Alem, quien sostenía que hay que tener honradez y patriotismo para hacer la buena política y encarar los problemas de raíz. La Unión Cívica Radical, que se constituyó en el primer partido moderno de Argentina, con presencia y representación en todo el país, proviniendo sus seguidores de todos los sectores sociales, la que Leandro N. Alem supo decir que era la causa de los desposeídos, la que continuó luchando contra el sistema político fraudulento a través de la revolución cívica y la abstención electoral, como mecanismo de denuncia y de resistencia. La Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen, que sostenía que era la causa del pueblo contra el régimen falaz y descreído, de aquel líder que rechazó los cargos públicos que el régimen le ofreció, respondiendo que nuestro partido no buscaba ministerios, únicamente pedía garantías para votar libremente, consiguiendo así que en el año 1912 se sancione la ley del voto secreto y obligatorio, conocida como Ley Sáenz Peña, utilizada por primera vez en elecciones nacionales en 1916. La Unión Cívica Radical, que levanta su identidad como una concepción y un estilo de vida, como una profesión de fe doctrinaria. Por eso nos llamamos entre radicales correligionarios, porque compartimos una misma religión de carácter cívica. Somos la Unión Cívica Radical del presidente Hipólito Yrigoyen, quien expresó ante el Parlamento argentino que todo debe realizarse dentro de la austeridad y que debemos afianzar antes que nada la moralidad y la legalidad. Las de su vicepresidente Pelagio Beluna, riojano y fundador del radicalismo en nuestra provincia. La Unión Cívica Radical de aquel presidente que recibió y escuchó a amplios sectores sociales, que intervino en la economía para fortalecer la soberanía nacional con la creación de YPF, que promulgó las leyes de descanso dominical y límite de la jornada laboral, que apoyó la reforma universitaria de 1918 de la mano de su ministro de Justicia y Educación, el riojano José Santos Salinas. La Unión Cívica Radical de la austeridad de Elpidio González y Amadeo Sabatini, de Elvira Rawson y la lucha por la igualdad de derechos para hombres y mujeres, del bloque de los 44 que resistieron como oposición las primeras presidencias del peronismo, la que en tiempos difíciles salió con Ricardo Balbín, con Crisólogo Larralde, con Moisés Levenson a defender las libertades públicas en la Argentina, la Unión Cívica Radical del artículo 14 bis en la Constitución Nacional sobre los derechos de los trabajadores. Somos la Unión Cívica Radical del presidente Arturo Umberto Illia, que llegó para sanar al país, que trajo austeridad a la administración pública y terminó con la proscripción, que destinó el presupuesto más alto de la historia en educación, que promulgó la ley de salario mínimo vital y móvil y la de medicamentos, y anuló los contratos petroleros que perjudicaban a nuestro país. La Unión Cívica Radical del último gobernador radical de La Rioja, Juan José de Caminos, quien construyó obras hídricas y de energía eléctrica, quien puso al día el pago de sueldos a trabajadores estatales y dispuso medidas de protección para la vitivinicultura. Acciones que fueron llevadas a cabo junto a su vicegobernador, Oscar Jorge Peñalosa Camet, a quien le tocó enfrentar, estando a cargo de la gobernación,
el asalto al gobierno democrático perpetrado por el golpe cívico-militar de 1966. La Unión Cívica Radical del penúltimo intendente radical de La Rioja, Carlos Olaizola, quien creó la Escuela Municipal de Arte, siendo la primera institución pública y gratuita en llevar la educación artística a los sectores populares, y quien también creó el primer jardín maternal municipal, destinado a los hijos de madres trabajadoras, acciones estas para destacar y recordar, para disgusto de aquellos que pretenden ocultar e invisibilizar esta parte de la historia. La Unión Cívica Radical que luchó contra la dictadura más devastadora y sangrienta de la historia argentina, teniendo entre sus filas a víctimas del terrorismo de Estado, como lo son Sergio el Ruso Karakachov, Mario Abel Amaya, entre muchos otros. La Unión Cívica Radical del presidente Raúl Alfonsín, con quien retomamos el camino de la democracia, de la libertad, de la vida y de la paz en Argentina, quien creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, cuyo informe todos conocemos, el Nunca Más, quien mandó a juzgar a los responsables de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura a través del juicio a las juntas militares. El presidente que tuvo que resistir todo tipo de embates para resguardar la democracia para los tiempos y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todas las personas del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Somos la Unión Cívica Radical de Florentina Gómez Miranda, quien luchó con convicción y compromiso por los derechos de las mujeres. Somos la Unión Cívica Radical que en 2019 volvió al gobierno municipal de la capital riojana con la primera intendenta mujer, Inés Brizuela Doria, y su viceintendente, Guillermo Galván, de la mano de un frente electoral y fruto de la lucha de muchos correligionarios, como también ha sido los sueños y esperanzas de miles de riojanos, cumpliendo con los 4 años de mandato, resistiendo una asfixia financiera y avasallamiento institucional, respondiendo con trabajo y gestión, con decencia y austeridad, con transparencia y honestidad, pero sobre todas las cosas, con un plan de gobierno serio. Por eso, en estos 133 años de vida, este es mi humilde homenaje a mi partido, que es conducta y que es doctrina. Y como dice nuestra marcha, nuestra vida le daremos al Partido Radical. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien.